Hola, buenas noches. Les presento mi proyecto integrador de la materia de Derecho Laboral. Mi nombre es Eduardo Martínez Hernández, con la profesora Ana Ignorosa. Mi matrícula es CTM 007448. ¿Cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Este fundamento del sindicato nos refiere al derecho para los trabajadores con la defensa de intereses comunes individuales y colectivas con el fin de garantizar las actividades necesarias. La Ley del Trabajo indica que el artículo 365 está como una asociación de trabajadores o patrones construidas para el plan de estudio de mejoramiento y la defensa de sus respectivos intereses. ¿Cuáles son los requisitos legales que se debe atender para la constitución de un sindicato? Debe tener autonomía frente al Estado, autonomía frente al empresario, autonomía frente a otros sindicatos. Frente al Estado, el gobierno debe de interferir en las decisiones internas de los sindicatos por parte de estos últimos, ya que no tienen que ser utilizados con fines políticos. Autonomía frente al empresario, este es donde el patrón por ningún motivo debe interferir en la vida del sindicato ni interrumpir su formación o provocar desaparición de este. La autonomía frente a otros sindicatos existe de mayoría y otros de minoría. Los primeros tienen derecho a hacer negociaciones colectivas y los segundos solo se mantienen las expectativas de incrementar el número de afiliados. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Son de contrato colectivo del trabajo. Es un tipo de contrato celebrado entre un sindicato y una cantidad indefinida de patrones, con el fin de que los colaboradores pertenecientes al grupo tengan prestaciones laborales mejoras a las del resto de los trabajadores no sindicalizados, como un incremento del salario, más vacaciones, bonos de despensa y seguros de vida. Estos beneficios se consiguen mediante negociaciones entre la directiva de sindicatos y el patrón. ¿A qué se le llama una huelga y objetivos que persigue dicha huelga? La huelga es una suspensión temporal del trabajo que se organiza por un sindicato cuando los empleados cesan los labores para exigir derechos conforme a la ley. Allí exigen una huelga considerada legal y funciona como medio de presión para que por parte del sindicato y el trabajador respondan sus peticiones. Los objetivos que persiguen una huelga mediante el arreglo de negociaciones son celebrar un contrato colectivo de trabajo, revisar el contrato colectivo del trabajo, exhibir el cumplimiento de los contratos colectivo del trabajo también, demandar el pago de utilidades, lograr un equilibrio entre factores de la producción y apoyar que a la huelga busque perseguir alguno de estos objetivos. ¿Qué requisitos debe de cumplir una huelga para que surta efectos legales? Deben ser de mayoría obrera o de requisitos de fondo. La mayoría obrera indica que la huelga debe de estar respaldada por una mayor parte de los trabajadores, de forma que al menos del 50% y un colaborador más estén dispuestos a iniciar la suspensión de labores durante el tiempo contemplado. La de fondo sería la base y la motivación de la huelga, donde deben construir sus objetivos, por lo tanto deberían ayudar a redactar el cumplimiento del requisito del fondo. Conforme a lo anterior, el pliego petitorio reunirá los requisitos establecidos con el artículo 520 de la Ley Federal del Trabajo de 2019 para solicitar al patrón una contestación a las solicitudes de los trabajadores en menos de 48 horas. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley del Trabajo Federal del Trabajo y en qué consiste? Los principales trabajos especiales que contemplan que el título sexto de la Ley Federal del Trabajo de 2019 son trabajadores de los buques, trabajadores de la aeronáutica, deportistas profesionales, actores y músicos, trabajadores del hogar, trabajadores de restaurantes, bar y hoteles. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y cómo se encargan cada una? Unas son de juntas de conciliación y arbitraje. Estas son autoridades judiciales, laborales, que se encargan de impartir justicia en las relaciones de trabajo por medio de la paz y la armonía. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador es una dependencia encargada de velar por los derechos de los obreros durante los procedimientos judiciales en caso de que un trabajador no cuente con la representación de un abogado. Asimismo, se le brindará asesoría legal a estas instituciones. La Secretaría del Trabajo, también profesional del social, se encuentra en el establecimiento de políticas públicas para la promoción del empleo, la realización de estadísticas de empleabilidad en el país por zonas, ramas de la industria y del nivel socioeconómico. Los
La TFCA funciona por medio del Pleno, que está conformado por un presidente y 24 magistrados, quienes a su vez se encuentran distribuidos en 8 salas con el fin de que las salas sean distribuidas con asuntos de diferentes dependencias gubernamentales. Conveniente mencionar que cada sala está compuesta por 3 magistrados, de tal manera que uno es nombrado directamente del gobierno y otros por representantes de los trabajadores del Estado. El último es nombrado por los dos anteriores. Muchas gracias.